Es momento de pasar a hablar de las noticias de salud con mi compañera Mar Romero Sala. Mar, un buen día para usted. Buenos días, Ángela. Vamos a comenzar hablando de un nuevo estudio que nos arroja luz sobre la protección contra el COVID-19 que nos da habernos contagiado. Sí, es lo que se llama inmunidad natural, ¿no? Dada por el contagio, como decías, previo de SARS-CoV-2, del virus que provoca el COVID-19. Es un metaestudio, es decir, que recoge datos de muchos otros estudios y hace un análisis de todo lo que sabemos hasta ahora. En total, 65 estudios hechos en 19 países. Y es bastante esclarecedor. Hace la diferencia entre Omicron y las variantes previas de Omicron y vemos que, por ejemplo, contra un nuevo contagio, contra una reinfección, haberse contagiado antes protege un 36% contra Omicron, pero un 78% contra las variantes previas, contra la enfermedad sintomática, es decir, contra, además de estar contagiado, enfermarse, también vemos unos porcentajes parecidos, mucho más bajos en Omicron, mucho más altos contra las otras variantes, y quizás uno de los datos más importantes es que contra la enfermedad grave, es decir, contra la hospitalización o contra la muerte por COVID-19, en ambos casos, en todas las variantes, se llega alrededor del 90%. Sabíamos que protege, ¿no? Sabíamos que habernos contagiado de COVID-19 protege, pero tener estudios de esta magnitud pues hace tener los datos mucho más claros y también poder empezar a tomar decisiones al respecto de esto. Vemos además que también eran cifras que no eran muy distintas a las cifras que ofrece la protección por vacunación. Es importante decir, por cierto, que estos datos eran a 40 semanas de haberse contagiado por COVID-19, es decir, unos 9-10 meses después de haberse contagiado. Pero, sin embargo, en este punto importante también recordar, porque durante mucho tiempo pues, había personas que para evitar vacunarse decían que se querían contagiar de COVID-19 para tener esta protección. Es muy distinto los riesgos de enfermedad por COVID-19 que los riesgos de una vacunación que sabemos que al final eran unos leves efectos secundarios. Claro, pero estaban estas personas que definitivamente no apoyan la idea de las vacunas. Y le digo, Mar, francamente es tranquilizante después de esos días tan oscuros que pasamos. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener esto en las políticas públicas alrededor de la vacunación? Pues estos autores del estudio, que es de la Universidad de Washington, por cierto, proponen una serie de cosas que tienen que ver como con adaptar las políticas públicas de todas estas políticas de vacunación contra el COVID-19 que se llevan implementando desde hace 2 años. Por ejemplo, una de las primeras cosas es que recuerdan que debemos monitorear las tasas de infección existentes y de infecciones previas también según variante, porque nos pueden dar muchas luces sobre cómo puede ser una siguiente ola o un siguiente brote, ¿no? Saber cuántas personas se contagiaron nos puede dar información para saber cuántas personas en este momento están protegidas actualmente por ese contagio. También proponen que se tenga en cuenta esta inmunidad por contagio en todo lo que tenga que ver con pases vacunales, con restricciones de movimientos o de viajes, ¿no? A incluirlo como un factor que demostraría que una persona puede estar más protegida contra el COVID-19 de lo que ya estaría una persona que no se ha enfermado recientemente o que no se ha vacunado, y que también se incluya en las guías de vacunación, es decir, si pasaste el COVID-19 hace poco, tomarlo en cuenta como si fuera una dosis de refuerzo o algo parecido para luego tener la vacunación más tarde y optimizar un poco así la distribución de las vacunas, ¿no? También, por supuesto, estudiar más, porque actualmente la variante más prevalente es BA5, BA4, BA5, que son las subvariantes de Omicron que no se incluyen en estos estudios. Por lo tanto, bueno, pues tener más investigación para tenerlo más adaptado también al día a día actual de hoy en día. ¿Qué será que en la última década el discurso alrededor de los carbohidratos es tan preponderante? Vamos a hablar de otro tema y de otra investigación que vincula a estos carbohidratos con las enfermedades del corazón. Sí, también es un estudio muy esclarecedor. Vamos primero a repasar los datos y luego a ver qué implicaciones también puede tener. Está publicado en BMC Medicine y la principal conclusión es que comer más carbohidratos no está asociado a tener más riesgos de enfermedad cardiovascular, excepto en un caso, que es el caso de los azúcares libres, que son todos los azúcares añadidos, por ejemplo, ¿no? Además de los que se encuentran de forma natural en la miel o en los zumos, en los jugos de fruta. En este caso sí hay un vínculo entre consumir en exceso esto y riesgo de enfermedad cardiovascular. Las cifras que nos dieron es que aumenta este riesgo en un 7% en todas las enfermedades cardiovasculares en general, un 6% en la cardiopatía isquémica, que es cuando se obstruyen los vasos sanguíneos, y un 10% en el ictus, es decir, como el infarto cerebral. En este caso sí hay un riesgo entre este tipo de carbohidratos y un mayor riesgo de enfermedades de corazón.
Bien, y fuera de todas las creencias, ¿cuáles son las recomendaciones entonces, según esta investigación, del consumo de carbohidratos? Claro, como tú decías, eso ha sido un alimento bastante demonizado, muy debatido, ¿no? Y esto es un buen estudio para recordar que quizás no tiene tanto que ver con la cantidad de carbohidratos que se consume, sino con la calidad de estos tipos de alimentos. Recordemos que son los azúcares, pero también son el almidón, también están las fibras. Estamos hablando de granos, pan, pasta, también se encuentran las legumbres, frutas o productos lácticos. Y es importante recordar que cuando lo ingerimos, estos carbohidratos los descomponemos en glucosa y eso es lo que da energía a nuestras células, a nuestros órganos para funcionar. Es decir, que es un grupo de alimentos muy amplio y muy importante para nuestro día a día. Es uno de los más importantes que tenemos que consumir. Pero como decíamos, tener en cuenta la calidad. Uno de los datos del estudio, por ejemplo, era que en cambio, si se aumentaba en 5 gramos diarios la ingesta de fibra, que es uno de los tipos de carbohidratos, se reducía en cambio nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares. También hablaban de sustituir, por ejemplo, los cereales refinados, por ejemplo, unos cereales de caja con azúcares añadidos, etcétera, por cereales integrados, ¿no? Podría ser integrales, perdón. Podría ser, por ejemplo, consumir avena en vez de todo eso refinado o procesado. En ese caso, sustituir algo de mala calidad por de buena calidad nos podría ayudar mucho a reducir nuestro riesgo de enfermedad. Equilibrio, que tanto nos cuesta. Por supuesto, Ángela. Gracias a usted. Muchas gracias.